Ok. Ok. Buenas noches. Yo Creo soy que... técnico. Ay, ya, listo. Ok. ¿Todo bien? Bueno, buenas noches. Soy técnico histólogo. Llevo unos cuantos años trabajando en inmunistoquímica. Me formé en el Instituto Anatomopatológico y gracias a las experiencias que viví en el instituto y en todos los lugares donde trabajé haciendo inmunistoquímica, bueno, pues he recopilado una serie esto más que algo muy formal, son como experiencias de trabajo que a lo mejor a ustedes les van a servir para poder entender mejor cómo es el trabajo de la inmunistoquímica en un laboratorio de anatomía patológica. ¿Okay? Entonces, bueno, la inmunistoquímica es una técnica de diagnóstico basada en principios inmunológicos, pero no solamente la inmunistoquímica es una técnica única que se utiliza en eso. También tenemos en los laboratorios de anatomía patológica inmunofluorescencia, inmunocitoquímica y la súper popular ahora inmunistoquímica. No tan popular como cuando yo empecé a trabajar con eso, que era una técnica que estaba empezando y estaba en boga y era algo que todo el mundo quería hacer, pero pocas personas podían lograr hacer en sus laboratorios por el costo, por la dificultad, por la parte técnica, por los entrenamientos, ¿ok? Y bueno, con el pasar de los años se ha convertido en una técnica que es día a día extremadamente necesaria para poder llevar el mejor diagnóstico a los pacientes. Entonces, tenemos tres técnicas fundamentales. La inmunistoquímica, que se usa para su detección, se usa un cromógeno y se realiza en tejidos humanos o animales. ¿Sí? También se hace inmunistoquímica en patología veterinaria. Y me ha tocado también trabajar con eso y es sumamente interesante. Inmunofluorescencia, la cual está indicada para la parte de biopsia renal, para piel, y que tiene muchísimas aplicaciones, pero que aunque muchas veces la gente no entiende, la gente piensa que es muy parecida, y sí, porque está basada en un principio inmunológico, pero es totalmente diferente a la inmunistoquímica, porque usa para su detección anticuerpos conjugados con una partícula fluorescente, y se realiza también en tejidos humanos animales, inclusive en cultivos celulares o en células aisladas. Y después está la inmunocitoquímica, ¿ok? Yo digo que es la hermana de la inmunistoquímica, que es una inmunistoquímica, pero que se realiza en frotis extendidos o bloques celulares. Y al igual que la inmunistoquímica, utiliza un cromógeno. Bueno, yo para comenzar y para diferenciar lo que es la inmunofluorescencia de la inmunistoquímica, les voy a hablar un poquito de la inmunofluorescencia. Entonces, recordemos, la inmunistoquímica, quiere decir que vamos a hablar sobre la reacción anticuerpo-antígeno, está basada sobre esto, y es la identificación in situ de un constituyente celular o tisular mediante la interacción específica antígeno-anticuerpo visible mediante un cromógeno. Bueno, hasta la década de 1970 se publicaron trabajos pioneros de la aplicación de esta técnica en patología, pero no era realmente muy conocida. Más que para los años 90, más o menos en 1994, Rosai revisa 200 casos de consulta y llega a la conclusión de que esta nueva técnica aporta datos importantes para el diagnóstico anatomopatológico. En ese artículo él dice que es un 7.6%. O sea, imagínense cómo han cambiado las cosas. Y comienza la revolución marrón. Y en esa misma década empiezan a salir los anticuerpos nucleares, el Ki-67, P53, estrógeno, progesterona, y con eso comienza a revolucionarse el inmuno, se empiezan a hacer estudios para mejorar la sensibilidad, porque en este tipo de anticuerpos la sensibilidad era muy baja y no podían hacer esto. Chico y Taylor,
que son los pioneros en recuperación antigénica, técnicas que mejoren, la sensibilidad de estos nuevos anticuerpos que van a ser el futuro de la inmunistoquímica como lo conocemos ahora. Esta química, a pesar de que tienen las mismas bases, van en dos direcciones diferentes. ¿Ok? Entonces, la inmunofluorescencia está basada en la unión química de una molécula fluorescente marcada. Es un fluorocromo conjugado o con un anticuerpo conjugado con propiedades biológicas de unión. Una molécula que emite fluorescencia cuando se le emiten ondas para que ella emita la fluorescencia. Consiste en la aplicación de un anticuerpo conjugado a secciones tisulares no fijadas. Esta es la primera cuestión. Si bien la inmunohistoquímica en sus principios era en cortes por congelación, en cortes en fresco, luego se empezó a hacer en parafina. La inmunofluorescencia solamente se hace en secciones tisulares no fijadas y se hacen para revelar la presencia o localización de un antígeno específico al anticuerpo que está siendo usado. Los anticuerpos son fluoresceinados conjugados y hay muchos que son policlonales. Los que más se usan son la IgG, la IgA, la IgM, C3 y fibrinógeno. Como les dije, se usa muchísimo para piel y para la patología renal. Uno directo que usa un antisuero que está conjugado con su molécula fluorescente y se aplica directamente al tejido, o sea que no hay que hacerle más nada. Y hay Ah, ya veo que entraste por otra cuenta. Muy bien, ahora ya, no sé por qué no, es que tengo dos cuentas y creo que se me fue por otra cuenta, disculpen. no te preocupes. Adelante. Entonces, la muestra debe congelarse inmediatamente o estar colocada en un medio de transporte a temperatura ambiente, en medio de Mitchell, y no debe colocarse en fijador convencional. Esto ya, para trabajar con inmunofluorescencia, ya nos pone limitaciones, ¿ok? ¿Qué pasa si el laboratorio que hace inmunofluorescencia está en otro estado? En el estado donde están tomando la muestra no hay un laboratorio que haga inmunofluorescencia. Tenemos una limitación. Tiene que llevarse inmediatamente. Tiene que ser transportada con muchísimo cuidado. No puede estar, primero tiene que estar fría, pero debe congelarse en el medio para que no produzca cristales y no hayan artefactos. O sea, es bastante delicado la manera en la que sucede, o sea, en la que se debe manejar la muestra al extraerla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos el procedimiento de la técnica de inmunofluorescencia? Primero se retira el tejido del medio de transporte y se congela en el criostato y se corta de 4 a 5 micras. Disculpa, Yari, ¿puedes ponerlo en modo presentación? Que no lo tienes en modo presentación. Se me salió otra vez. Ajá. Ok, ahora sí. Entonces, se corta de 4 a 5 micras y se lava con fosfato salino. El PVC puede utilizarse con el antisuero, que está conjugado, por 30 minutos, y luego se hacen los lavados con PVC y se monta en un medio de montaje acuoso. Tiene que tener además todo unas precauciones. Después de hacer la técnica, a hacer la fluorescencia y después cuando la vayan a ver el microscopio de fluorescencia no vean nada o se vea muy débil la señal.
y se debe observar y documentar la imagen lo antes posible. ¿Okay? Por lo tanto, es una técnica que si bien es, como digo yo, prima hermana de la inmunistoquímica, es algo que, o sea, son láminas que no se pueden guardar, tienen que documentarse fotográficamente, hay que tener muchísimo cuidado, tienes que tener materiales y tienes que tener equipos costosos para poder hacer el diagnóstico, porque tienes que tener un microscopio de fluorescencia, no se puede hacer en microscopía de luz, en microscopía óptica, y eso pues dificulta mucho las cosas. De hecho, de un tiempo para acá, por lo menos para patología renal y piel, se han empezado a hacer anticuerpos para inmunistoquímica, para hacerlos tanto para patología renal de rechazo como el C4D, que lo he probado y lo he usado, y algunas inmunoglobulinas que también las están empezando a usar en esto, porque además es mucho más fácil, se hace de una vez la luz, se conserva mejor la muestra, no hay que dividir la muestra, porque normalmente son muestras pequeñas las que se utilizan para inmunofluorescencia, y otra vez la inmunistoquímica se presenta como una técnica robusta que está dando una respuesta a las necesidades de los pacientes. Entonces, vamos a hablar del trabajo en laboratorio. ¿Qué tipos de muestras ahora podemos manejar en inmunistoquímica? Si vamos a trabajar con inmunocitoquímica, que a muchos de ustedes a lo mejor no están tan familiarizados con esto, pero cada vez se está haciendo más, gracias a que las funciones dirigidas son muchísimo más comunes. Se está trabajando en algunos laboratorios con cultivos celulares. Por ejemplo, para P16 se están haciendo en citología cérvico-vaginal en extendido se puede hacer determinación de P16. Entonces, ya empiezan a ver como muchas más, ya empieza a haber como mucho más avance en lo que es la citología y las células para la inmunocitoquímica. Entonces, tenemos cultivos celulares, citospin, citología, bloques celulares. Y en inmunocitoquímica podemos seguir haciendo biopsias por congelación, pero los anticuerpos para biopsia por congelación son diferentes a los de parafina, o debe estar especificado en la hoja técnica que puedes utilizarlos para biopsia por congelación y lleva otro protocolo totalmente diferente que el de parafina. Y por supuesto, bloques de parafina. Una acotación también aquí, aunque los bloques celulares son inmunocitoquímica, porque lo que vamos a ver es una suspensión de células, los bloques celulares para procesarlos por inmunistoquímica se tratan de la misma manera que un bloque de parafina, a diferencia de la citología, que hay ciertos y determinados procedimientos que vamos a evitar con ellas. Entonces, bueno, este es lo que nosotros habitualmente hacemos en el laboratorio. Procesamiento de muestras en formol. ¿Cómo llegamos a la inmunistoquímica desde que nos llega una muestra al laboratorio? Fijamos, procesamos los tejidos, incluimos en parafina, hacemos los cortes y la rutina en HE. Tenemos la biopsia procesada. Después viene el turno de ustedes, los patólogos, observación de la biopsia, el diagnóstico, emisión de informe y si necesita hacerse un estudio inmunistoquímico, la escogencia del bloque para la inmunistoquímica donde esté mejor, cuando ustedes sientan que está muchísimo mejor la lesión que quieren estudiar. Y luego viene el corte histológico para la inmunistoquímica y la técnica inmunistoquímica, la evaluación de inmunistoquímica, que es la observación por ustedes según los protocolos y los informes. Y lo pongo aquí, pongo esto, porque siempre cuando se habla de inmunistoquímica, todo el mundo se pregunta, ¿cuánto tarda hacer un inmuno? Y yo siempre le digo a la gente, depende. Y le dice, ¿depende de qué? Depende del caso. Y muchos sabemos que a lo mejor recibimos un bloque que está en muy buenas condiciones, un bloque que se le monta la batería de anticuerpos que necesita y el patólogo puede resolverlo muy rápido. O tenemos un bloque que sencillamente nos va a dar problemas porque hay en el procesamiento de ese material hubo ciertos y determinados detalles que no son óptimos para hacer inmunistoquímica. ¿Okay? Entonces, por eso es que vamos a hacer un recuento sobre cómo influye la fijación, el procesamiento de esta muestra para poder hacer inmunistoquímica, lo cual es más importante de lo que ustedes se imaginan. Yo siempre digo que si algo está mal fijado, si las cosas no están, si todo no parte de una buena fijación, todo lo que venga después no va a servir. O
va a servir a medias o nos va a dificultar. A lo mejor sí podemos trabajar con comodidad o podemos tratar de resolverlo, pero no, no va a salir como debería ser. ¿Ok? Entonces, bueno. Recordemos que la fijación consiste en conservar y movilizar las estructuras celulares y evitar los procesos de autólisis. Su finalidad es fortalecer las estructuras al formar enlaces con las proteínas del tejido. ¿Ok? Recordemos que la célula es un 80% agua y un 20% de compuestos orgánicos e inorgánicos. Entonces, la química de los fijadores es que ellos van a sustituir el agua en la célula. Van a sustituir esos puentes de hidrógeno, pero van a mantenerla como para poderla ver y lo más parecida a lo que era en vida. ¿Ok? Entonces, el formol ataca los grupos aminos para formar esos enlaces y para evitar que la muestra se dañe. Entonces, ¿qué son los fijadores? ¿Cuáles fijadores son los más comunes que usamos? Formol al 10%, que lo usa todo el mundo. Formol buffer al 10%, que es el que deberíamos usar todos. El Dubos Brasil, que se utiliza para muestras especiales, inclusive el Buen. Les puse estos dos abajo y los puse en esta presentación porque me han preguntado muchas veces si el Buen o fijar en Buen o en Dubos Brasil sirve después para hacer inmunistoquímica en parafina. Resulta que son de los dos fijadores mejores, o sea, que tienen mejor resultado, según la bibliografía, para la inmunistoquímica, inclusive mejor que el formol. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son fijadores muy rápidos. O sea, tanto el Dubos como el Buen tienen una penetración súper rápida y ayuda a que se preserve el tejido lo mejor posible. El formol es un poco más lento. ¿Ok? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener al elegir un fijador? ¿Cuánto tiempo lo vamos a fijar? El tamaño de las puestas a fijar. ¿Dónde las vamos a almacenar? Y las técnicas que vamos a aplicar en el tejido que vamos a estudiar. Entonces, el fijador por naturaleza en los laboratorios de anatomía patológica es el formol. Que como todos sabemos es un gas disuelto en agua, vienen con concentraciones de 39 al 40%. Se utiliza el 10% y es un mordiente. No disuelve la grasa, los tejidos no se siguen adecuados. Si lo hacen muchísimo más concentrado, probablemente sí se vayan a encoger los tejidos, se vayan a endurecer y no vayan a obtener los resultados. O sea, no va a servir, como digo yo, ni para un HE. El formol también es fácil de preparar y manejar y es económico. Entonces, nada, ya visto esto, lo que siempre se aconseja para manejar las muestras que vayamos, que es un formol al 10% neutralizado con fosfatos estabilizadores. El fosfato monobásico y el fosfato dibásico de sodio. Y su peculiaridad es que tiene un pH neutro de 7 a 7.2, que es totalmente estable, porque el formol tiende a acidificarse. Y es que, no sé si alguna vez ustedes habrán visto alguna biopsia que ustedes ven como un pigmento que es negro, sobre todo que se ve en los eritrocitos, y dice, bueno, ¿y esto qué es? Eso es pigmento formólico, porque es cuando el formol se acidifica y hace enlace con el hierro de la sangre. Entonces se ven unos precipitados negros y, bueno, nada, además de eso que estás acidificando el tejido y es como si le diéramos un baño de ácido al acidificar. Imagínense que fijan y a la misma vez están dándole un baño de ácido a un tejido que no lo necesita porque no tiene calcio. Las principales consecuencias de un manejo cesado, una mala impregnación y unos cortes histológicos deficientes. Un corte histológico deficiente, obvio que vas a tener un inmuno desastrosa, porque necesitas unos cortes muy buenos para hacer inmunistoquímica. Ok, el formol es excelente, bueno, pero debes considerar que los artefactos NA y RNA en el núcleo de la célula.
El principal efecto de la fijación en lo que concierne la inmunistoquímica es el enmascaramiento de los antígenos tisulares. ¿Ok? Cuando se usan fijadores con bases aldehídicas, se forman los puentes de metilina, hay las reacciones antígenos-anticuerpos cuando se aplica inmunistoquímica. Esto fue lo que yo les comenté al principio, que Chico Taylor en los 90 empezaron a trabajar sobre cómo romper esos puentes y cómo mejorar la sensibilidad de la inmunistoquímica. Entonces empieza lo que es la recuperación de antígenos, o RA o en inglés AR. Lo van a conseguir así. Entonces, al usar los fijadores, las proteínas, entiendo que esto es cuando colocamos un anticuerpo en una técnica de inmunistoquímica. Entonces, los estudios basados en modelos artificiales sugieren que la fijación con formalina no altera, pero en desarrollar los métodos para desenmascarar los antígenos afectados por la fijación. Y eso es lo que se llama recuperación de antígenos. Entonces, una técnica que usamos en inmunistoquímica para recuperar los antígenos enmascarados por la fijación con formalina al 10%. Bueno, y a veces cuando a la gente se le pasa la mano, pues más del 10%. Porque, bueno, hay veces que el formol no lo hacen en los laboratorios de anatomía patológica y lo hace el enfermero o la persona que está en el quirófano. Pues que, bueno, yo creo que este formol no huele mucho, eso también lo he escuchado, entonces le va a echarle un poquito más que a lo mejor fija mejor. Y los tejidos con una solución no enzimática a altas temperaturas. Ok, entonces, en los 70 y 80, cuando se hacía inmunistoquímica, las recuperaciones antigénicas se hacían con enzimas, ¿ok? Con proteasa, con diastasa, etc. Con tripsina, yo llegué a utilizar tripsina, pero era para ciertos determinados anticuerpos a las que se le hacía la recuperación. Habían otros anticuerpos que no la necesitaban, ¿ok? Pero estas recuperaciones tenían, que son recuperaciones en frío, además de todo, que son con enzimas, tenían la particularidad de que si te pasaba todo lo que tú habías hecho, corte, perdías todo. Claro, tú no vas a ver el corte cuando estás recuperando, lo vas a ver al final. Cuando tú llegabas y metías la lámina en el microscopio, ¡ay! Se le pasó la recuperación. Lo digirieron de más y realmente estaba digerido. Entonces, después, cuando empiezan los anticuerpos nucleares, esta gente empieza la recuperación, lo que es la AR, que está basada en el tratamiento de los tejidos con soluciones no enzimáticas a altas temperaturas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema donde tenemos a nuestro anticuerpo y nuestro antígeno que están en el tejido, que están reaccionando perfectamente, pero el formol, que por mucho que fija, también nos va a tapar los epítopes y nos crea los puentes de metilo. Entonces, el recuperador lo que hace es liberarlos para que pueda haber la reacción antígeno-anticuerpo de una mejor manera. Factores son decisivos en las recuperaciones de antígenos: tiempo y temperatura. Entonces, ya hablamos de los recuperadores enzimáticos como la tripsina, y los recuperadores enzimáticos son el buffer citrato, que es un buffer que se hace, tiene que tener un pH entre 6 y 6.2, y se hace con citrato de sodio. Buffer de ácido, que es un buffer también que se hace con ácido y tiene un pH de 5. Con agua destilada. Hay buffers que son citrato con detergente, se le pone Queen 20. Y de hecho, también hay algunos protocolos que se pueden hacer recuperación no enzimática, inclusive con
PVS o tris. Entonces, Ayarit, creo que en este momento sí se cayó ya la conexión. ¿se cayó? Ah, ¿Aló? no, ya, aquí estás, aquí estás. Ok. Me quedé en el efecto del calor. Cierto. Ok, el tratamiento a altas temperaturas es el factor más importante de la recuperación de antígenos enmascarados por la fibrilación en formalina. Y a lo mejor a la relación entre la cantidad de calor que administramos y la solución recuperadora. Así que, por ejemplo, puedes recuperar, y existen los protocolos, recuperar a 70 grados por 10 horas, a 80 grados por 50 minutos, 90 grados por 30 minutos o a 100 grados por 20 minutos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las muestras que deberían estar buenas y no están, eso pasa hasta en los mejores laboratorios, y que si tenemos un material que es deficiente y nosotros le agarramos y le colocamos una recuperación a 100 grados, es posible que nos quedemos sin nada en la lámina. Entonces es mucho más gentil para esa lámina y para ese tejido, quizás a lo mejor hacer una recuperación especial por muchísimo más tiempo a menor temperatura, lo cual nos ayudaría a preservar el tejido para poder realizar la técnica. Entonces, entonces Ah, ya, yo sé que entendí que tú tienes otra conexión también de internet. ¿Quieres intentar cambio con la otra? conexión. Porque se entrecorta muchísimo. Déjame que voy a cambiar a la otra conexión. Sí. Bueno, esos son los problemas que tenemos aquí en Venezuela, que nunca tenemos una buena señal de internet y por eso tenemos varias opciones y aún así nos pasa esto. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la Ok, transmisión. listo. Ok. Ahora estamos mejor. Bueno, me queda todavía una más para Yo, probar. yo creo que estamos mejor ahorita, sí. Vamos a ver. Ok, ok. Entonces, bueno, vamos a ponerla en modo presentación. Ay, no, porque si yo les vuelvo a repetir eso, yo creo que alguien se va a querer morir. Ya deben estarse durmiendo. Ok, me quedé en el microondas. Nadie se está durmiendo, así que adelante. Bueno, entonces fíjense, yo no recomiendo el microondas. O sea, lo he usado. Hay unas ollas que son como unas vaporeras especiales, pero la verdad es que el microondas, inclusive los microondas que son especialmente para laboratorio de histología, o sea, no funcionan como deberían, porque el calor es muy errático. Eso es como, ustedes van a calentar una comida congelada y la ven echando candela por arriba y por debajo está congelada. Bueno, lo mismo pasa cuando usted está recuperando una lámina de inmuno o cuando estás procesando con un microondas eso. Por muy bueno que sea, a menos de que estés haciendo muy poca cantidad, que sea algo muy puntual, no va a funcionar o te va a funcionar deficientemente. La olla de presión, que es el deber ser, es la cosita más linda que tiene mamá, mi olla de presión, que es especial para inmunistoquímica. Fíjense que es una The Clothing Chamber, es espectacular, tiene varios programas, o sea, esos programas que yo ahorita, eso que yo les expliqué ahorita del calor y el tiempo, bueno, esta olla tiene varios protocolos que son con más calor o con menos calor, y de verdad funciona buenísimo. Es muy raro que a uno se le despegue algo trabajando con esta olla. ¿Y por qué? Porque tiene un calor uniforme. O sea, de verdad que funciona súper bien. Pero si no pueden comprarse o no pueden tener en el laboratorio una olla de estas, pueden ir a la vieja confiable que se llama vaporera, que también nos va a dar
un calor uniforme y que nos va a suministrar, o sea, nos va a ayudar muchísimo también con una recuperación que sea buena y eficaz sin maltratar los tejidos. Ah, la otra cosa que pueden usar, y no lo tengo aquí, es un baño de María o porque el baño de María tiene la misma propiedad. Lo colocas y es temperatura constante. Y eso ayuda a que las láminas no se despeguen y puedas tener un tejido óptimo para poder realizar la técnica. La otra cosa a considerar cuando estamos hablando de recuperación antigénica es el pH de las soluciones. Entonces, aunque algunos antígenos uno los puede recuperar satisfactoriamente con agua destilada, lo he hecho con un par de anticuerpos que eran para un proyecto de investigación, no lo he hecho para anticuerpos que son para diagnóstico, que trato en lo posible siempre de seguir los protocolos que me indican las hojas o de anticuerpo o cuando son con, o lo que dice el laboratorio que te vende el anticuerpo. Otros antígenos requieren buffers específicos para obtener una mayor intensidad a la hora del revelado. Por ejemplo, el citrato o los buffers que son con detergente que van de pH a 6 a 6.2 son excelentes y son bastante estándares para muchos anticuerpos. Pero hay veces que hay anticuerpos que necesitan una recuperación mucho más profunda. Y se utiliza, por ejemplo, el de EDTA, que tiene un pH de casi 9 y es súper fuerte. Pero este recuperador suele hacer tinción de fondo, que es algo que es no deseado en una inmunistoquímica de calidad. Entonces, aquí está lo que les estaba comentando, el buffer citrato, el ácido cítrico, el Trigetta buffer de 9, los recuperadores comerciales y el agua destilada. Cuando la recuperación no funciona, cuando el fijador es deficiente, volvemos a la fijación, acuérdense siempre el fórmula. Cuando el tiempo de fijación es excesivo, también pasa. Mientras más tiempo pasa una muestra en formol, pues acuérdense que vamos reduciendo más, vamos perdiendo más DNA y RNA. Si van a ser marcadores nucleares, por ejemplo, una mama lleva 2 meses metida sumergida en formol, después van a dar nuevos cortes para hacer inmunistoquímica, pues no van a tener va a ser muy pobre la reacción que va a tener, porque va a ir perdiendo, ¿ok? Va a ir perdiendo antigenicidad, precisamente porque ha pasado demasiado tiempo en formol, ¿ok? Cuando tiene problemas de procesamiento graves, ¿ok? Cuando también tenemos, por ejemplo, en el caso de los huesos, médulas óseas, una sobreexposición al ácido, también pierde antigenicidad, es delicado. Entonces, es muy importante, sobre todo cuando se maneja este tipo de material, usar descalcificadores de calidad y ser súper delicado a la hora de manejar este tipo de muestras, que muchas veces son irrecuperables, ¿ok? Y bueno, imagino que ustedes estarán así como el gato de laboratorio que duerme sobre los libros de inmuno, porque se duerme sobre eso. Y vamos a hablar de la estrella de la inmuno, los anticuerpos. Eso es lo que todo el mundo, de lo que todo el mundo habla y de lo que todo el mundo quiere oír. ¿Cuántos anticuerpos tienes? ¿Anticuerpos compraste? ¿Qué anticuerpos debo comprar? Pero, y todo el mundo sabe lo que es que los anticuerpos reaccionan con un antígeno, con su tipo 3, y que determinan antigénicos continuos y discontinuos. Entonces, el reactivo fundamental común a todas las técnicas inmunistoquímicas pertenece a un grupo de proteínas llamadas inmunoglobulinas, y la IgG y la IgM son los anticuerpos utilizados con mayor frecuencia en inmunistoquímica. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos tipos de anticuerpos, que son los policlonales y los monoclonales. Los policlonales sabemos que son producidos por diferentes células plasmáticas y son disimilares inmunistoquímicamente, reaccionan con varios epítopes sobre el antígeno para el que fueron originados, y el más frecuentemente utilizado para la producción de anticuerpos policlonales es el conejo. ¿Okay? Hace un montón de años sí habían bastantes anticuerpos y todavía siguen ciertos anticuerpos que siguen siendo policlonales. De los anticuerpos policlonales más populares
Tenemos al CEA y el S100. Yo una vez leí un artículo que decía, si realmente tener un S100 o un CEA que no fuera policlonal sería bueno para los patólogos porque ya estaban acostumbrados a trabajar con este anticuerpo siendo policlonal. ¿Qué pasa con los anticuerpos policlonales? No tienen suficiente especificidad. Funcionan bien, pero es como le pregunté una vez a un patólogo, mira, lo que pasa es que tienes que saber cuando cambias para un monoclonal que hay cosas que a lo mejor tienes 20 años viendo inmunistoquímica y ya no las vas a ver de la misma manera. Después están los anticuerpos monoclonales, que son los que se usan y son los más comunes y la gran mayoría, si no por decir todos los anticuerpos que se utilizan para inmunistoquímica y son el producto de un clon individual de células plasmáticas. Los anticuerpos de un clon dado son idénticos inmunoquímicamente y los ratones son los más usados para la producción de anticuerpos monoclonales, pero no es exclusivo. Porque de unos años para acá se están haciendo anticuerpos monoclonales de conejos, que son excelentes y funcionan súper bien. De hecho, o sea, se pueden utilizar en diluciones muchísimo más, o sea, muchísimo más altas, o sea, se pueden usar súper diluidos y rinden más y son extremadamente sensibles. Son de conejo y son monoclonales. Pero hasta hace no mucho no era lo común. Entonces, recordemos que hay afinidad entre anticuerpos. Hay una afinidad intrínseca y una afinidad funcional y forman complejos insolubles. Cuando usted monta un anticuerpo en una lámina de inmunistoquímica y el anticuerpo reacciona con su antígeno, eso no se va, eso ahí está. Lo que puede suceder para que le dé negativo es que que cometas errores en cualquiera de los pasos subsiguientes o dejes secar la lámina o tengas un problema de temperatura entre el momento en que lo incubas y luego vayas a colocar el sistema de detección. Entonces, aquí viene entonces otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con los anticuerpos. Que hay a veces reactividad cruzada entre anticuerpos. Esto es la reacción de un antígeno con varios anticuerpos diferentes. Estos cambios suelen ser inducidos en los epítopes por la recuperación antigénica cuando es extrema. ¿Se acuerdan cuando les comenté que hay recuperadores que son mucho más fuertes? Esto puede suceder. Que a lo mejor ustedes están viendo una reacción y dicen, ¿por qué esto está dando de esta manera? O hay reactividad cruzada interespecífica, porque acuérdense que los anticuerpos que utilizamos están desarrollados en animales y hay ciertas y determinados antígenos que no están, de los que uno tiene conocimiento que reaccionan con ese anticuerpo y dan dan unos positivos aberrantes que uno a veces dice, no entiendo por qué. Me pasaba mucho esto cuando yo estaba trabajando, por cierto, en patología veterinaria. Yo utilizaba los anticuerpos que son para humanos, con ciertos clones que recomendaban en los artículos de patología veterinaria para ser inmunes. Y muchas veces no daban y deberían haber dado, pero era porque sencillamente el anticuerpo no me funcionaba, aun cuando decía que podría funcionar en el animal. ¿Okay? Entonces, eso es una de las cosas que uno tiene que tener muy en claro cuando se compran anticuerpos, cuando ya no tanto para el diagnóstico, pero sí, por ejemplo, cuando se vaya a trabajar con modelos experimentales, porque eso pasa mucho. No, bueno, yo tengo unos anticuerpos ahí, yo creo que me van a funcionar. Revise primero, porque a lo mejor te van a dar cosas, puede que te funcionen, pero no van a funcionar de la manera que debieran, porque no están diseñados para eso. Bueno, sí, eso se ve horrible. Esto lo saqué de una página que es de técnicos, se llama Cositas de Anatomía Patológica y me dio mucha risa, porque si uno ve eso y es la misma reacción que uno hace cuando uno mete la lámina y se consigue un anticuerpo que da resultados cruzados. Es terrible. Entonces, bueno, vamos a hablar de otra cosa acerca de los anticuerpos. La velocidad de reacción de los anticuerpos. Entonces, eso es ahí cuando, por ejemplo, te preguntan, ajá, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? En inmuno, todo esto, la temperatura del ambiente depende de la concentración del anticuerpo y de la fijación del tejido. ¿Okay? Si tenemos un tejido óptimo, probablemente no necesite demasiada incubación.
el anticuerpo, la concentración debe ser estandarizada. O sea, tienes que hacer pruebas para poder estandarizar y saber cuál es la concentración exacta que necesites. Y la temperatura ambiental va a influir. Yo me acuerdo una vez que estaba en un congreso creo que fue en Nicaragua hace un montón de años, y alguien levanta la mano y dice, pero es que mire, que es que yo estoy haciendo inmuno, pero donde hago inmuno no hay aire acondicionado. Y todo el mundo se miró en la cara. Y es que resulta que todo me da fuertísimo. Claro, pues. El hombre montaba el inmuno y en en media hora, pues ya tenía, los anticuerpos ya se habían unido a sus antígenos, cosa que no sucede si lo estás haciendo con más frío. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la temperatura sucede que mientras más frío haya, o mientras tengas un ambiente más frío, va a ser más lento. Eso también se utiliza, por ejemplo, por el que la gente, eso también, yo digo que eso es de flojos, que están haciendo inmune, ay no, ya me tengo que ir. Entonces agarran, colocan sus láminas bien tapadas en su cámara húmeda y las meten en la nevera. Y al día siguiente sacan su anticuerpo primario, lo dejan y se terminan su inmune. Entonces, ¿qué pasa? No tienes el problema de que tu anticuerpo vaya a sobreunirse, o sea, vaya a hacer reacciones cruzadas o vaya a ser crossover con cualquier otro antígeno con el cual no lo hubiera hecho si le das el tiempo adecuado para su incubación, porque le estás ralentizando el tiempo con la temperatura, ¿okay? Y te funciona. O, por ejemplo, me acuerdo que una vez nos pusimos a probar, cuando éramos estudiantes, que estaba la moda del microondas. O sea, es que hicimos muchas cosas en microondas. Y queríamos hacer la inmuno más rápido. Y entonces lo que hacíamos era que colocábamos la inmuno en una cámara húmeda, la metíamos al microondas y a lo mejor la incubación de un primario que se hace más o menos entre 40 a 60 minutos, nosotros lo hacíamos en 10 minutos. Claro, había que poner la temperatura muy bajita, el anticuerpo no hervía, obvio, porque se neutralizaba, pero le hacíamos como golpes de calor y en 10 minutos lo teníamos, igual que los otros dos pasos. Pero son un par de ejemplos para que vean la flexibilidad que hay cuando empiezas a trabajar con inmune y empiezas a probar cosas. Que está bien como prueba, pero que yo no recomiendo cuando se trabaja para diagnóstico y cuando se trabaja en un laboratorio donde tienes que hacer pruebas que son para pacientes y que tienen que estar totalmente estandarizadas. Bueno, y aquí viene el manejo de los anticuerpos, porque no solamente es comprar los anticuerpos. Tienes que hacer una elección cuando vas a comprar tus anticuerpos, y es que tienes que leerte las hojitas, las hojas que nadie se lee, muy poca gente se las lee. Agarran y le dicen al proveedor, mira, yo necesito que me traigas un anticuerpo. Y el proveedor te dice, mira, tengo estos 4, dime cuál es el más barato. O dime cuál es el de última generación. Pero hay que ver que el anticuerpo sea IBD, que es para diagnóstico in vitro, que es el que está aconsejado para trabajar para diagnóstico en los laboratorios de anatomía patológica, y son los que se deben usar, ¿ok? Y no los que son los de Research Use Only, que son los RUO, ¿ok? Aunque, si ustedes se meten en algunas casas comerciales cuando están revisando los anticuerpos, sale la hoja SDS, que es la que trae todos esos datos, les va a decir, bueno, a lo mejor según algunas legislaciones es un anticuerpo RUO, pero puede ser en algunos otros países un anticuerpo aprobado para diagnóstico in vitro. Tienen que leer las recomendaciones del fabricante, llevar controles de fecha de recibo, vencimiento, diluciones con fechas, clon y número de lote. Los clones son importantes. Si usted ha trabajado toda la vida con clon, el día que usted cambie ese clon va a tener que volver a estandarizar ese anticuerpo, porque 2 clones nunca funcionan de la misma manera. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y además que hay también ciertas regulaciones o hay que te exigen que trabajes con ciertos clones para el diagnóstico. Entonces, eso también tienen que tenerlo en cuenta al comprar sus anticuerpos. Almacenaje. Los envases para almacenar, los mejores son los que sean ámbar, donde la luz del sol no pase. La luz del sol desnaturaliza los anticuerpos. La temperatura de almacenaje. Puedes congelar, pero no puedes estar congela, descongela. O congelas en alícuotas, los mantienes entre 8 y 12
y 12 grados en la nevera baja. Y tienen contaminación limpia, con cuidado, porque es muy fácil contaminar un anticuerpo. Ok. Entonces ya sabemos que eso tenemos. Pero bueno, seguimos con el manejo de los anticuerpos. La dilución. La dilución tiene que ser en tris, jamás en PBS. El PBS funciona buenísimo para la inmunofluorescencia. Puedes utilizarlo para hacer lavado. Pero el problema es que si diluyes tus anticuerpos con PBS, probablemente vayas a tener fondo. Y eso es algo que muy poca gente sabe. Entonces, por las cosas, si usted puede comprarse un diluyente de anticuerpos, cómpreselo. Si no, use tris. Las diluciones óptimas y las estandarizaciones son importantísimas. O sea, tienen que hacer pruebas. Incubación, ¿cómo lo van a incubar? ¿Vas a utilizar cámaras húmedas? ¿Cuántos anticuerpos vas a usar? ¿Vas a usar capilaridad? Que son las cámaras que son verticales, o sea, sistema de capilaridad. Lo vas a hacer en una máquina automatizada. Si es automatizado, normalmente vienen los cuerpos llevados y son sistemas cerrados, donde no hay que hacer demasiado trabajo. Y lo que hace, que ayuda muchísimo cuando hay muchísimo volumen de trabajo. Y bueno, nada, lo mismo, almacenamiento, temperatura y tiempo. Validación de anticuerpos. Es el coco de todo el mundo. Tomar en cuenta qué tipos de muestras recibes. ¿Están bien fijadas? ¿Sabes más o menos cuánto tiempo ha pasado eso ahí? ¿Lo desconoces? Ya sabes que tienes que hacer vas a tener que hacerlo más concentrado. ¿Qué método de recuperación antigénica estás usando? ¿Qué reactivos estás usando? ¿Qué diluciones normalmente manejas con ese clon y con esa masa? ¿Qué tiempo tienes para hacer la inmunistoquímica y los materiales disponibles que tienes para realizarla? Y además de todo, lo más importante, los controles. Entonces, fíjense, el anticuerpo que te sale excelente y el día que te cambian el clon. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, se parece. Entonces, para tener resultados buenos y no resultados que parece que fueran buenos, tenemos que, si trabajamos con un clon específico, mantenerlo. Si lo vamos a cambiar, también un nuevo que es anticuerpo. ¿Cómo se titulan los anticuerpos? Bueno, nosotros lo que hacemos normalmente es que vemos las diluciones que están recomendadas en la hoja de anticuerpos. Se hace una dilución intermedia, una por arriba y una por debajo. ¿Por qué? Un anticuerpo muy puro te puede dar muy fuerte o puede no darte. Y una vez me preguntaron, ¿cómo un anticuerpo que está muy concentrado puede no darte si tienes mucho anticuerpo? Yo le digo, bueno, eso es lo mismo que si tú agarras y metes 200 personas en un salón y después dices que salgan todas por una puerta. Nadie llega afuera. Nadie va a salir por esa puerta, porque dando golpes, nadie va a salir por la puerta. Lo mismo sucede con los anticuerpos. Hay tanta concentración de anticuerpos que ninguno alcanza el antígeno. Ninguno se pega a los epítopes. Y eso pasa. Me pasó una vez cuando cambié por un anticuerpo de conejo que no me di cuenta, no leí. Eso pasa también. Ah, no, es el mismo. Y no me di cuenta que el distribuidor me había dado uno que era de conejo, que tiene una dilución súper alta. Y le hice la misma dilución, pensé que era el mismo. Y cuando me di cuenta, claro, no me da porque le estoy haciendo una dilución mucho más baja y tengo demasiada concentración de anticuerpos y por eso es que no me estaba dando. Bueno, y lo mismo cuando son muy diluidos, tardan muchísimo en dar o sencillamente no dan. Y bueno, cuando alguien me ayuda a que prepare un anticuerpo de 1 en 1500 es un concentrado y la gente sacando cuentas porque es una cuestión a la que uno se acostumbra. Pues cuando le dice, mira, vamos a hacer, necesitamos 500 microlitros de este anticuerpo que tiene que ser 1 en 1500. Y la gente se queda viendo así como que, ah. Bueno, saquen la calculadora y agarren su cuadernito. Unos puntos básicos para recordar. Diluyente de 6.0, entre 6.0 y 8.6, usen micropipetas. Yo una vez conocí una persona que me pidió asesoría, me dijo, no, nosotros contamos las gotas y entonces si es 1 en 150, damos una gota anticuerpo y contamos 149 gotas. Y yo decía, no puedo creerlo. Eso es de la vida real. Señores, cómprense una micropipeta, no inventen. O sea, de verdad, o sea, es que tienen que tener resultados reproducibles. Si no es reproducible, no sirve. Y temperatura y tiempo de incubación. O sea, tratan de que siempre lo hagan igual, que tengan un protocolo que repitan perfectamente.
controles. Los controles del reactivo tienen que ser controles de tejidos, ese control tiene que tener un negativo, tejido positivo y control. Y normalmente, a veces que los tejidos del mismo caso tienen controles internos. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un control de actina músculo liso, ¿ok? Que están los vasos marcados. Esto es en intestino. Entonces, fíjense, tengo parasitoqueratina y también me sirve para CD34 y para desmina. ¿Qué pueden hacer ustedes con los controles? Porque los controles siempre han sido un tema muy complicado, y excepto para controles muy específicos que tienes que tener un tumor o sí, o por ejemplo un TDT que necesitas un lipoblástico, hay muchos tejidos normales que se pueden utilizar y que sirven hasta de multicontrol. Yo, por ejemplo, amo los apéndices. Esos apéndices que son, como dice, que sacan, y no sabemos por qué los sacan, que están bellos y hermosos y rozagantes, que tienen unos centros germinales hermosos, sirven para todos los CDs casi, y sirven para la queratina 20, sirve para la queratina E1E3, sirve para desmina, sirve para actina, sirve para CD34, o sea, sirve para un montón de cosas. Otro control que es súper útil son los riñones, o sea, normales, súper útiles también, páncreas, o sea, súper útiles, o sea, de esos tejidos que ustedes bien fijados en el laboratorio, que van a botar, muchos de esos tejidos pueden ser utilizados como controles, ¿ok? Y son controles que no son tumorales, y que están bien fijados y que ustedes manejan, y que les puede ayudar muchísimo a tener unos controles bien útiles. No necesitan mucho, necesitan tejidos normales y necesitan un buen atlas de histología inmunistoquímica, donde buscar qué tejidos normales te pueden servir de controles. Y bueno, ya estamos terminando. Los aspectos técnicos de inmunistoquímica. Vamos a hablar de la técnica de inmunistoquímica. Método de detección. Esto es muy rapidito. Hay un método que es el método indirecto, que eso es muy antiguo, que es el método PAP, ¿ok? Donde tenemos un anticuerpo secundario, un complejo peroxidasa antiperoxidasa, que es el anticuerpo secundario y es el que nos va a dar la señal, y es lo que nos va a hacer visualizar. ¿Okay? Después está el método indirecto ABC, que es un complejo avidina-biotina, se usó muchísimo en los 90, que utiliza un anticuerpo primario, un anticuerpo biolitinilado secundario, y después tiene un complejo ABC, que es de avidina y biotina, que es esto que está aquí, que hace que la señal sea más grande. ¿Ok? Después tenemos el método indirecto LSAB, estreptavidina biotina, que es el archiconocido. Yo digo que ese es el eterno sistema de detección, que a pesar de que tiene muchísimos años, la gente lo sigue comprando, lo sigue usando porque es bastante confiable, tiene bastante sensibilidad, es relativamente económico, y todo el mundo sabe cómo funciona, ¿ok? Utiliza un anticuerpo secundario biotinilado, y después viene un complejo de estreptavidina conjugado con este anticuerpo. Y el método directo de Pueblo, que esto empezó ya entre los 90 y los 2000, empezaron las casas a sacar este tipo de sistemas de detección y son excelentes. Yo creo que es el mejor, costoso, pero creo que es el mejor que hay, y es un sistema de detección en un solo paso, ¿ok? Es un anticuerpo secundario que está conjugado con una cadena de extremo y un montón de enzimas de peroxidasa, de Forseragius peroxidase, de peroxidasa, o está conjugado con alcalina fosfatasa. Eso dependiendo de la inmuno que quieran, de qué cromógeno quieran utilizar, ¿ok? Aunque el más común es el marroncito que todo el mundo conoce y que se llama diaminobencidina. ¿Ok? Fondos de tinción. Como ya les dije, nosotros trabajamos con los tejidos, y estos tejidos tienen además, nosotros trabajamos con métodos enzimáticos para poder visualizar.
Por supuesto, si trabajamos con peroxidasa, los tejidos tienen peroxidasa. Como vimos la peroxidasa endógena. Esos son los baños en agua oxigenada y por eso es que los sistemas de detección traen una agua oxigenada del 3% para inhibir la peroxidasa endógena. ¿Ok? Entonces, otra cosa es que muchas veces tenemos tejidos que con algunos anticuerpos nos van a dar reacciones cruzadas. Y nosotros podemos bloquear esas proteínas endógenas del mismo tejido con bloqueadores de proteínas que son comerciales y se compran y dan muchísimos, muy buenos resultados. Yo uso particularmente esos tipos de bloqueadores en anticuerpos que son ligeramente problemáticos, como es el kappa y el lambda, que dan mucho fondo. Si usted le hace un bloqueo de proteína antes de colocar el anticuerpo primario, eso se le quita y tenemos un fondo muchísimo más limpio, homogéneos. Entonces, la inmunohistoquímica yo digo que es una técnica de fe. Tú no sabes si funciona hasta que llega el final, y el final es cuando aplicas el cromógeno, ¿okay? Que es la reacción enzima sustrato que convierte a la reacción que está sin color en algo que está coloreado. ¿Okay? Entonces tenemos varios, la diaminobencina, el aminoetilcarbazol, el cloronaftol, el Hanker Yates y la fosfatasa alcalina. La diaminobencidina es la más conocida, es nuestra revolución marrón, es la marrón. El aminoetilcarbazol es color naranja, el cloronaftol es verdoso, el Hanker Yates es negro y la fosfatasa alcalina, que se utilizaba antes de la diaminobencina, era lo que más se usaba. Y lo usan muchísimo los biólogos para proyectos de investigación y qué sé yo, es de color azul. Vamos a hablar del método completo de inmunistoquímica porque hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a reunirlo para ya finalizar. Tenemos nuestros cortes, sesiones de milímetros con polilicina, plano, no pueden ser en portaobjetos sin tratamiento, se despegan cuando los sumergen en calor. Se desparafina, se hidrata, se lleva al agua, se mete en nuestra hermosa olla de recuperación, donde tenemos nuestro protocolo. Recuperamos, dejamos enfriar, hacemos la inhibición de la peroxidasa. Acuérdense, para quitar la peroxidasa endógena con peróxido de hidrógeno, se hacen los lavados en agua destilada, lavados con buffer, se incuban en anticuerpos primarios por 30 minutos, 40 minutos, dependiendo, ¿ok?, del sistema de detección que estén usando. Si incuban con polímero, pueden hacerlo por 30 minutos. Y el polímero, que es un solo paso, lo van a hacer por 30 minutos. O sea que en 60 minutos ustedes tienen un inmuno. Si lo van a hacer con un LSAB que usa un linker reagent y un trace, necesitan hacerlo de 40 a 60 minutos en la incubación del anticuerpo primario, y cada uno de estos reactivos vas a poderlo colocar. Lo óptimo son 20 minutos. Lo mínimo que puedes colocarlos, dependiendo de tu protocolo, son 10 minutos cada uno. ¿Ok? Se hacen los lavados con buffer, que son muy importantes, lavar muy bien, y se hace el lavado con diaminobencina por 10 minutos. Se la agua destilada y el contraste es con hematoxilina. Yo recomiendo la hematoxilina de Meyer porque no se pasa. Cuando haces coloraciones regresivas con hematoxilina de Harris, siempre que te quede muy oscuro el núcleo, que si es una tinción del núcleo muy suavecita, después no se vea, o que te agarre de fondo. También si el corte no está muy bueno, cuando estás haciendo la regresión con el ácido, se te puede también desprender. Entonces, yo recomiendo usar una hematoxilina de Meyer. Y bueno, diagnóstico y detección de fallas. Inmunistoquímica como herramienta diagnóstica. Y bueno, y todo esto, ¿para qué? ¿Para qué lo desarrollaron? Para, en casos de un diagnóstico conocido, hacer pronóstico y tratamiento. En caso de un diagnóstico desconocido, estudiar varios diagnósticos diferenciales, ¿ok? Y llegar a la solución y el diagnóstico definitivo del caso, o por lo menos en los casos de primarios desconocidos, que son bien difíciles, también lo mismo, tratar de conseguir el primario desconocido y hacerlo conocido para poderle dar tratamiento al paciente.
todo esto ha ido evolucionando durante muchísimos años. Y lo más significativo de esto es que de unos años para acá, lo que es el pronóstico y el tratamiento ha sido de vital importancia en la inmunistoquímica. Y es por eso que es tan importante que los patólogos y la gente que trabaja con inmunistoquímica en el laboratorio, aun cuando no sean el técnico, tengan el conocimiento de que todo el proceso debe ser estandarizado y que debe ser de acuerdo a orden específico. O sea, tienen que ser resultados reproducibles siempre. Y tienen que ir poniendo en orden las variables. O sea, no puedes dejar cosas al azar, ¿ok? Porque cada vez es más estricto. Clones adecuados de anticuerpos, diluciones adecuadas, tejidos que sean totalmente perfectos para procesar y para poder diagnosticar. O sea, inclusive hasta la elección del bloque que se va a utilizar para hacer el anticuerpo. Los sistemas en los que montas la inmuno, las cámaras, si eliges automatización porque tienes el dinero y puedes hacerlo, si lo vas a hacer manual, cuántas inmunos puede tu personal manejar para obtener resultados de calidad. Todo eso es algo que debe un patólogo o un jefe de servicio tener en cuenta cuando va a trabajar con inmunistoquímica. ¿Ok? Les traje esto, que son unos artefactos que les saqué unas foticos a última hora, porque todo el mundo ve la inmunistoquímica muy bonita, y ustedes dirán, usted habla de inmunistoquímica todo el tiempo y no trajo ni una sola foto. No traigo fotos porque yo no soy patólogo, yo lo que soy es técnico y yo hablo de mi técnica, ¿ok? Pero les traje esta foto CD5. Ay, no, es positivo. No, no está positivo. Es que lo que pasa es que el cromógeno se quedó atrapado entre las células y no está positivo. ¿Okay? Esto pasa mucho cuando cuando se usan cámaras y se queda y se seca o la cámara no está suficientemente bien. Y además de todo, que aquí observamos que hay como algo que se levanta. Aquí sucede lo mismo. No está positivo. Esto es una burbuja de aire que quedó en el tejido. O sea, cuando cortaron quedó una burbuja y esa burbuja explotó. Se da bolsillo y ahí se deposita el cromógeno y hace como un positivo. Entonces lo ven con lupa y dicen, ay, ¿cómo que está positivo? Cuando lo ven, no es positivo, es un artefacto. ¿Ok? Bueno, yo espero que esto, que es parte de mi experiencia trabajando durante todos estos años, les haya servido de algo. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Y bueno, nada, estoy a la orden para cualquier consulta, para cualquier inquietud que tengan. Y bueno, gracias por su atención. Ayari, excelente tu charla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y la verdad que, bueno, ha sido una revisión buenísima y yo sé que ha sido de gran utilidad para todos. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas, pero desde ya te digo que estás comprometida conmigo a que nos vas a hablar de la parte de BPH, que sé que también es parte de tu fuerte. Bueno, gracias por la invitación de nuevo y de verdad que me da así como yo o sea, de verdad que tenía mucho tiempo que no presentaba nada y además que yo, de verdad lo que hago es estar metida en un laboratorio. Siempre estoy metida en el laboratorio y lo que estoy es haciendo mis cosas y disfrutando de ellas porque yo, de verdad les digo, yo disfruto mucho de mi trabajo. Como se lo digo yo a alguien, mira, si no lo disfrutara, la verdad es que no no pasaría tanto tiempo metida en el laboratorio y no me compraría tantos anticuerpos, porque yo creo que mi vicio es comprarme anticuerpos. Yo cada vez que veo un anticuerpo dije, lo quiero, lo quiero. Yo me acuerdo que mi esposo me decía, pero no te sigas comprando anticuerpos, cómprate un perfume. Yo, no, es que salió un anticuerpo nuevo y me lo voy a comprar. Y bueno, nada. Después de un montón
de anticuerpos que me llaman y me preguntan, ¿y tú tienes tal cosa? Sí, sí lo tengo. Y normalmente los tienes, sí, yo sé. Exacto, de verdad que me da risa. Y mire que también lo tengo. Y mira, Normalmente cuando yo necesito algo que no tiene la gente, normalmente, por ejemplo, citomegalovirus, aquel caso hermoso que tuvimos, Ayari, ¿tú tienes citomegalovirus? Sí, 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 lo tengo. Bueno, yo te tengo caso, por cierto, nunca te mandé el control, qué pena. Mira, por aquí te lo debo, la verdad, porque nos dio positivo hermosísimo ese citomegalovirus. Mira, el doctor Esteva, mi gran amigo dominicano, tiene una pregunta. Dice, ¿cuáles son las posibles causas de que el tejido se caiga de la lámina durante el procesamiento del inmuno? Cabe destacar que ellos utilizan los métodos automatizados y a veces, bueno, esto ocurría y teníamos esa duda también allá. Cuéntame qué piensas. ¿Qué tipo de método automatizado están utilizando? ¿Qué máquina tienen? Tienen ventana, ¿verdad, doctor? ¿Trabajan con ventana? Ajá. Bueno, tienen dos opciones. Una, el tejido está un poco grueso. Y dos, yo les recomendaría que en vez de usar láminas con polilicina, usaran silano. Silano es igual que es otra sustancia que se utiliza para hacer láminas cargadas, que es mucho más fuerte y funciona súper, súper, súper bien. La otra cosa es que tienen que revisar el tejido. A lo mejor ese tejido no está en óptimas condiciones. Y que, por ejemplo, pasa que a lo mejor un tejido está perfectamente fijado, pero, por ejemplo, las mamas que son post-tratadas, o sea, las que sacan ya después de que han tratado al paciente con radioterapia o con quimioterapia, suelen presentar ese tipo de problemas. No solamente porque están muy fibróticas, sino porque también, no sé por qué, el tumor suele tener problemas. O sea, eso a mí me ha pasado, que a lo mejor se corta perfecto, se ve perfecto, está bien fijada, han hecho todos los protocolos y les pasa eso. O sea, tienen que verificar primero qué tipo de material se les despega. Si es una mama que es por neoadyuvancia, esa podría ser la razón. Si no, hay que bajarle un poquito al grosor del corte y si sigue presentando problemas, cambiar el tipo de lámina que están utilizando. Ellos usan láminas cargadas y él está acotando acá en el chat, dice tejido bien fijado, porque ellos usan realmente todo el formol buferado con las sales y todo normado, pues. De hecho, ellos no reciben bloques de revisión como tal, sino es su material procesado allí, que esto no debería ocurrir y sé que ocurre. Si no quiere que yo trabaje allá. Yo quiero trabajar en uno así. Ya sabes que tiene técnico histólogo por aquí. Bienvenida. Ese es el sueño dorado de un técnico, que esté bien fijado, que esté bien, que no recibas bloques de revisión, que no recibas nada feo, que tú mismo seas el proceso de tu material. No, miren, yo vería si es, dependiendo del material que trabajen, si son mamas por neoadyuvancia, van a tener problemas. Eso es casi seguro. O sea, a mí me ha pasado muchísimo. Eso es mi pesadilla. O sea, yo cuando tengo pesadillas con inmuno, es una mama de esas que se me despegó y además tiene 5 células de tumor a las que le quieren hacer receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y Ki-67. Y la otra cosa es, cambien, o sea, busquen la opción de conseguir láminas con silano. No con polilicina, no las cargadas con polilicina, sino las de silano, que son mucho más fuertes. Otra cosa que yo suelo hacer cuando tengo ese problema es que corto las láminas y las dejo en una estufa muy bajita, o sea, 40 grados, y no la dejo media hora, como la podría dejar cuando está a 60 grados, sino que la dejo una hora, hora y media, para que sequen bien. Las dejo y monto la inmuno después de que las láminas se enfríen, de manera de que estén bien pegaditas. O sea, mejorar el corte, dejarlas más tiempo en la estufa secando. Si no lo tienen, lo hacen en la estufa. Y son láminas que son problemas también si tienen una placa de calor, las placas calientes, donde uno coloca las láminas cuando corta. Bueno, aquí en Venezuela no son muy comunes, pero cuando trabajas en Estados Unidos o en Europa, se utilizan unas placas que son calientes donde colocas la lámina y la lámina se va calentando antes de meterle la gradilla y te la va secando. Eso también funciona bastante bien. Porque si no tienen problemas de fijación, si no es un tejido que sea muy fibroso, que tenga problemas, suele suceder es eso. O sea,
Yo de verdad, los peores problemas han sido con material mal procesado. Pero un material bien procesado normalmente no tiene eso. Quizás bajarle un poquito a la micra, ponerlo a un corte un poco más delgado, 2 micras, y eso podría resolver. Espero que la ayude. Después me contarán. Sí, por aquí dice que muchas gracias y que eso han estado haciendo recientemente. Por acá hay otra pregunta, Yarite. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se puede dejar fijado un órgano en formol para control? Bueno, yo tengo dos cosas con eso. Yo la verdad es que si, por ejemplo, yo siempre le pido, por ejemplo, a los patólogos amigos que reciben muestras grandes, que por ejemplo fijen su material. Normalmente una pieza grande la dejas de 48, máximo 72 horas. 72 horas es perfecto. Después de 72 horas vas a tener problemas con el control. O sea, no va a funcionar. ¿Qué controles no va a funcionar bien? Controles que utilices para marcadores nucleares, por ejemplo. No va a funcionar bien. Quizás a lo mejor si lo usas para queratinas o para neuroendocrinos u otro tipo de cosas, sí que funcione, pues. Pero para, como digo yo, anticuerpos delicados, no. Yo no lo recomiendo. Más de 72 horas de fijación, no. Perfecto. Porque pierden antigenicidad. Pues. Bueno, creo que por lo menos en el chat no hay más preguntas. Y bueno, nuevamente, Alejandra levantó su mano. Alejandra, adelante. Hola, Bienvenida. gracias. Bueno, primero que nada, Yarit, quería agradecerte y felicitarte porque realmente fue una exposición súper maravillosa y me encanta tu gato. Y mi pregunta es relacionada a los cromógenos, que si hay alguna diferencia en el uso de ellos o simplemente es el color. Ya, puedes repetirla porque se fue en ese momento ¿Se el audio. cortó? Sí, en cuanto a los cromógenos, que hay varios, si hay alguna diferencia, o sea, si se puede usar cualquiera con cualquier tipo de detección o si tienen alguna diferencia técnica en cuanto al sistema de detección utilizado, los tiempos, incluso si todos son cancerígenos, por ejemplo. Bueno, todos los cromógenos son cancerígenos, unos menos que otros. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que la diaminobencidina, cuando yo empecé a hacer inmunistoquímica, no venía diluida como viene ahora, venía en polvo. Había que pesarla y la diaminobencidina se pega de todo. La diaminobencidina está considerada cancerígena. El naftol es súper cancerígeno y todos los demás son cancerígenos. ¿Qué pasa? Hay algunos cromógenos que puedes utilizar con grasa, pero hay otros que no puedes utilizarlos con ese sistema de detección. De hecho, esas diferencias entre cromógenos la aprovechan para hacer doble tinción. Los sistemas de doble tinción, no sé si los has oído nombrar. Entonces, utilizan que, por ejemplo, a lo mejor usan el aminobencidina, pero usan aminotilcarbazol, que tiene otro tipo de sistema de detección, además que lo usan uno de conejo y el otro lo usan de ratón, y pueden hacer doble tinción en una misma lámina con dos colores. ¿Okay? Pero siempre tienes que asegurarte que tu cromógeno sea compatible con tu sistema de detección. De hecho, estos son como los más comunes, pero por ejemplo, hay varias casas, no las quisiera nombrar porque eso es así como hacerles propaganda, publicidad, pero hay casas que tienen unos cromógenos con unos colores que son, o sea, yo quiero todos esos cromógenos, o sea, hay cromógenos que son color violeta, hay cromógenos que son color rosa, pero que son rosado paz, y que son compatibles, por decirte, con peroxidasa, ¿ok? Y los puedes utilizar con peroxidasa. Hay otros que son para fosfatasa alcalina, pero por ejemplo, si tú vas a hacer fosfatasa alcalina, tienes que utilizar el de fosfatasa alcalina, no puedes usar diaminobencidina para fosfatasa alcalina, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? ¿Quieres cambiar de color de cromógeno? Perfecto, porque por ejemplo, lo necesitas para hacer un melanoma, al cual no le puedes quitar la melanina y tú necesitas algo que no sea marrón. Bueno, búscate el cromógeno, pero que sea compatible con tu sistema de detección. En este momento hay muchos cromógenos de colores que son compatibles con sistemas de peroxidasa. ¿Okay? Eso es lo que yo te recomiendo, pero los cromógenos son cancerígenos, hay que conservar las medidas de bioseguridad, usar los guantes.
desecharlo como deben hacerlo, o sea, evitar contaminar fuentes de agua, etcétera. Esas cosas que uno tiene que tener las medidas pertinentes para evitar contaminarse uno y contaminar el medio ambiente. Buenísimo. Bueno, pues creo que estamos todos muy satisfechos con tu charla. Muchas gracias, Ayarit. Ya sabes, me debes la de BPH y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros los martes en la noche. Nos vemos en 15 días, como tengo mi apuntador que me dice aquí. Ok, Cariños. gracias y bueno, saludos a todos, feliz noche y bueno, a Gracias. sus órdenes.